Muy buenos días, amigos televidentes. Llegaremos hoy a todos sus hogares con una presentación muy importante del doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana y aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo. Yo los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes. Para mí es un grato placer compartir con todos ustedes una entrevista con el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana y además aspirante a la sindicatura de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, que el Señor me la bendiga a usted, su belleza, su lindo programa. Para mí es Gracias. un honor. Así es. Y definitivamente me siento en casa. Así es. En casa de un programa que yo veía cuando tenía 4 años, Así es. recuerdo 5 años, y después venía Félix el Gato. Así Me mismo. encantaban esos muñequitos. Pues usted conoció muy bien a mi madre, doña Pía Rodríguez, que se sentaba aquí donde yo estoy sentada ahora. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Así porque es. me trae muchas rememoranzas positivas. Así es. Eso fue un programa y es un programa que aporta mucho a lo que es la información a la gente, al pueblo, Así es. porque programas como este son pilares de todo lo que es el sistema democrático y eso es importantísimo. Bien, pues para mí un placer tenerlo por aquí y comenzar de lleno nuestra primera pregunta. ¿Cómo ve el doctor Surún Hernández la situación de la justicia en este momento aquí en República Dominicana? Mira, el sistema de justicia de la República Dominicana en su conjunto lleva más o menos 20 años, 18, 19 años, pues atravesando una situación de crisis financiera, en parte generada por la irresponsabilidad y, digamos, las malas intenciones del sistema político o de la clase política dominicana, que se ha negado a respetar lo que son los montos consagrados y establecidos en la Ley de Autonomía Presupuestaria. La autonomía presupuestaria es un pilar fundamental de lo que es la independencia funcional, no solamente del sistema de justicia, sino de cualquier órgano. Y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no puede haber independencia financiera del sistema de justicia hasta que no se respete la ley 194-04. ¿Qué ha acontecido? Que en la actualidad ese lastre que ha sido generado de manera intencional por los gobiernos de turno para controlar tanto a la Procuraduría General de la República como al propio Poder Judicial, pues ha entrado en una crisis que tiene en este preciso instante, señores, paralizado el sistema penal de la República Dominicana y hasta el sistema de justicia en su conjunto. Señores, estamos hablando de que actualmente tenemos 16,000 privados de libertad en nuestro país sin sentencia definitiva, en calidad de presos preventivos. Peor aún, esos presos se les niega lo que son las garantías constitucionales del debido proceso. El artículo 241 del Código Procesal Penal de manera expresa consagra que la prisión preventiva cesa, termina, finaliza, y lo dice de manera textual, al cumplirse 12 meses de su imposición. ¿Qué acontece? Que cuando se trata de personas de escasos recursos económicos, como son esos 16,000, eso no se cumple. Pero cuando los jueces, muchos jueces están enfrente de personas de cuello blanco, de personas acusadas de corrupción, de personas que forman parte de criminalidad organizada
y que son ricos, que pueden pagar buenos abogados y pueden pagar determinadas cosas, pues a ellos inmediatamente se les aplica el 241. ¿Qué acontece? Que tenemos en la actualidad, gracias precisamente a esas falencias del sistema de justicia, a la ausencia de recursos, tenemos un sistema doble, un sistema de justicia para los ricos, para los delincuentes narcotraficantes, para los delincuentes corruptos, donde hay determinadas normas de aplicación del debido proceso y donde no puede pasar su prisión más allá de 12 meses, y el sistema para los pobres que cuando le dictan prisión preventiva, nominalmente botan la llave. Y botan la llave de verdad. Ahí está uno de mis clientes, a quien nosotros tuvimos que auxiliar. Señores, ese hombre duró 3 años preso. 3 años preso porque tuvo un conflicto de alquiler, le exigió a una inquilina que no le pagaba su renta, nunca le pagó un solo mes de renta. La inquilina se inventó una agresión, primero una agresión sexual, después una agresión a golpes, y el primer caso fue desechado, y el segundo, señores, pues lo metieron a la cárcel, botaron la llave. Peor aún, el propio tribunal colegiado mandó una nota de prensa a los medios, mintiéndole al país, diciéndole que él estaba preso por violación sexual. Estamos hablando del tribunal que le toca juzgar a ese infeliz. Y me tocó a mí estar en esa sala de audiencias en San Pedro de Macorís, escuchar a un juez de la República, decirle a un imputado que tenía 5 años en calidad de preso preventivo, vayan ustedes a ver. Y le dijo el juez presidente, bueno, yo estoy consciente de que a usted se le aplica la presunción de inocencia, pero ese hecho es grave, porque usted está preso. O sea, pero ¿qué tiene que ver la presunción de inocencia con la gravedad del hecho? Si a mí se me presume inocente, se me presume inocente de un hecho leve y de un hecho grave. Y esto lo decimos respecto a la crisis del sistema de justicia porque es en doble vertiente. Fíjense que cuando se trata de la clase política, de una vez, espérate, narcos, espérate, hay que tratarlo bien, hay que ponerle su sábana y arroparlo. Señores, nosotros, el sistema de justicia en la actualidad tiene prácticamente la misma cantidad de jueces que hace 15 años, la misma cantidad de jueces, de fiscales que hace 15 años, el mismo personal de servicio que hace 15 años. Estamos hablando de un sistema que ha entrado en total crisis y que definitivamente por falta de cumplimiento de la ley 194-04 y gracias a esa clase política que vemos ahí al presidente de la República que prometió en campaña, me refiero a Luis Abinader, prometió en campaña darle cumplimiento cabal a esos porcentajes y una vez siendo presidente, contrariamente a eso, ha hecho lo imposible por controlar las decisiones del sistema de justicia. Lo último que ha hecho este gobierno, encabezado por el presidente Abinader, es enviar al Congreso un proyecto inconstitucional del Ministerio de Justicia donde le va a privar de la autonomía al INASIF, que está garantizada por ley. Es independiente, no es dependiente de la Procuraduría. Y quiere asumir, imagínense usted, un ministro, un político, uno que levanta bandera, que maneje los resultados periciales en materia de droga, en materia de falsificación, violación sexual, golpes. Eso es lo que pretende. ¿Para qué? Para tomar las decisiones en materias periciales que al final del día son las que determinan la decisión final, pero también quiere manejar el asunto disciplinario de los abogados. También quiere manejar el asunto disciplinario de los notarios. Y yo lo digo sin ningún tipo de rubor. Nunca se traspasaron las barreras de irrespeto a la institucionalidad y a la simulación como en este gobierno. O sea, hay esfuerzos encaminados y algunos positivos para manejar en todo el sentido de la palabra cualquier tipo de decisión, ya sea por la vía de la coerción financiera, como es lo que están haciendo, o ya sea por el sistema de la coerción legislativa. Y eso precisamente es uno de los lastres que estamos llevando, donde inclusive hay amenazas contra presidentes de poderes públicos constitucionales,
si no realizan determinada decisión en favor de este gobierno, lo cual nos da una idea hasta qué punto nosotros nos encontramos. Ese es el estado en que se encuentra la justicia dominicana, justicia amenazada por un gobierno que no respeta límites, no está consciente del daño institucional y a la paz pública que le está ocasionando, un gobierno que pretende continuar extorsionando a la justicia sobre la base de obligarla a violar la ley y no entregarle los recursos necesarios y lamentablemente un sistema de justicia que se ceba en las personas de escasos recursos económicos. Bueno, vamos a una pausa, continuamos con el doctor Surún Hernández, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana y también aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este. Doctor, lo veo en mangas de camisa, lo veo adecuado a hacer política. ¿Por qué usted quiere ser alcalde de Santo Domingo Este? Tenemos que hacer algo. Definitivamente lo que está aconteciendo en el municipio más densamente poblado de la República Dominicana, pues es tétrico. Y es tétrico porque afecta la vida y la salud de aproximadamente 1.700.000 personas que residen en ese municipio y que reciben diariamente los embates de un servicio de recolección de desechos sólidos totalmente deficiente, impactado de manera directa por una falta de gerencia, una falta de transparencia, caracterizado evidentemente con situaciones totalmente cuestionables, como fue el caso, y lo digo recientemente, el caso de la adquisición de aproximadamente de algunos 60 camiones recolectores de basura en un camino que va en vía contraria a lo que es la experiencia de aquellos entes gubernamentales locales, de aquellos gobiernos locales que han tenido éxito en la solución del problema de la recolección de esos residuos. O sea, estamos hablando de licitaciones cuestionables, licitaciones de vehículos, la primera partida que fue traído al país sobre la base de que eran japoneses, de una marca que no voy a mencionar por razones obvias, y que al final del día fueron chinos y, según se denunció, se les colocó la marca de un fabricante japonés. Cuando se dañaron, se averiaron, que hay aproximadamente algunos de los primeros 25 o 30 camiones que fueron traídos, pues hay 10 averiados y no hay repuestos, porque simplemente son chinos, no son japoneses. Lo propio ocurrió exactamente con lo que presenciamos en este último fin de semana. Señores, ustedes tienen idea el impacto que tiene que un gobierno municipal, gastando los recursos de los municipios que tanto necesitamos para la construcción, para los servicios que están totalmente deteriorados, pues se dé la tarea de hacer campaña cruzando esos camiones, contaminando el ambiente, los 30 que vinieron, que tienen el mismo problema, los mismos cuestionamientos, la misma denuncia de sobrevaluación, y los hace circular contaminando el ambiente por todo el municipio. El ambiente en materia de sonido y en materia de medioambiental por el asunto del tema de la quema de combustible. Pero eso es en materia de recolección de desechos sólidos, que continuamos inclusive con un vertedero a cielo abierto, en Cancino adentro, a orillas nada más y nada menos que del río Osama, un vertedero a cielo abierto que se le llama Transfer, que la actual gestión en campaña se comprometió a cerrarlo. Un vertedero donde no hay ningún tipo de control
en materia de fiscalización y pesaje de cuánto se deposita en ese lugar, y que eso generó inclusive cuestionamientos referentes a la última factura por parte de una de las compañías, señores, que prácticamente en 3 meses subió más o menos un 40%. Estamos hablando de 5 millones de pesos. Pero estamos hablando de un sistema de recolección de desechos sólidos que, en lugar de representar una solución, constituye un verdadero dolor de cabeza. No solamente por la deficiencia del servicio, sino por la desorganización. Lo lógico es que hayan horas específicas, horas fijas, donde los municipios sepan que el camión va a circular para que puedan sacar sus residuos sólidos a los fines de que sean recolectados. Pero no solamente eso, señores. Estamos hablando de una situación que, repito, conlleva una crisis de transparencia en cuanto al cálculo final de lo que tiene que pagar el ayuntamiento, porque no hay ni siquiera una fiscalización de la regularidad de rutas, no hay ni siquiera una fiscalización referente al tonelaje de qué se está recolectando. Entonces, y eso es en cuanto a la recolección de desechos sólidos. Vamos a hablar en cuanto al caos que hay en materia de tránsito en el municipio. No se ha emitido una sola resolución en los últimos 3 años en materia de tránsito. Pero si ahí vamos a lo que es la distribución de los recursos consagrados en el artículo 21 de la ley 176-07 de los municipios, ahí sí es verdad que tenemos problemas. De 2.000, señores, de 2.700 millones de pesos que debió haber invertido la presente administración en obras, no han invertido más de 150 millones en obras. De un monto de 1.200 millones de pesos en los últimos 3 años del presupuesto participativo, que es el presupuesto que es destinado a las necesidades de los barrios, a la luz de las exigencias de las asambleas municipales y de las juntas de vecinos. Señores, de 1.200 millones de pesos, ¿usted sabe cuántos se han ejecutado en obras? Menos de 10 millones de pesos. Estamos hablando de una administración municipal, señores, que en violación al artículo 21 de la mencionada ley, de la ley de municipios, está invirtiendo en este momento en botellas y en nómina nada más y nada menos que el 51%, 57% de todos sus ingresos, porque está más enfocada en reelegirse que en cumplir las promesas que asumió, sin mencionar, señores, lo que está aconteciendo a nivel de mercados. Señores, hubo un compromiso suscrito con los municipios referente no solamente a la construcción de nuevos mercados para poder servir vegetales frescos, carnes a los municipios, especialmente a las amas de casa. Señores, los actuales, que nada más tenemos 2, señores, los actuales en situaciones totalmente insalubres y precarias, no por responsabilidad de los comerciantes que han hecho de tripa corazón para mantener más o menos funcional. Señores, pero es un caos lo que está aconteciendo a nivel de los mercados. Pero hablemos entonces de los parques, esos centros que deberían ser centros de recreación y convivencia familiar. Señores, en su gran mayoría están padeciendo los rigores de descuido y en algunos casos de construcciones deficientes. No hay un solo parque de los que se encuentran en el municipio, en Santo Domingo Este, que ni siquiera tenga baño. O sea, usted va con su familia a pasar una tarde y su hijo o su hija o su niña desea ir al baño, no hay baño donde ir. Pero peor aún, hablemos de lo que se ha hecho en materia de, a propósito de lo que ha acontecido con la juventud. La ley 176-07 establece el 4% para educación. Señores, la presente administración ha cerrado todas las escuelas laborales municipales que pudieran y podrían servir para formar a nuestros jóvenes en materia de maestría en construcción, en materia de electricidad, en materia de informática, en materia de banitería,
en materia de fabricación de aires acondicionados. Y esa puerta que le tiene que dar el municipio con el 4%, señores, que no es nada. Y en lugar de eso, lo emplean, ¿para qué? Para botellas políticas. Usted va al ayuntamiento ahora mismo y no puede entrar de la cantidad de personas que hay en ese lugar. Pero si ahí lo vemos, verifiquemos y lo que se ha hecho esta administración, porque recuerdo que cuando estaba en campaña, el actual incumbente, hablaba mucho del orgullo del municipio. Señores, estamos hablando de un municipio que no hizo una sola celebración, ni con relación al Día de las Madres, ni con relación a la Semana Santa, Madres en Valores. Recuerdo que se establecía la mejor madre por sector, por cuadrante, por circunscripción y con un premio final. El asunto recuerdo yo los programas que son necesarios implementar, que tenemos esa propuesta, Semana Santa en Valores, Semana Santa cristiana, las marchas en Semana Santa de oración, enseñándole a la juventud lo importante que es orar y que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Pero además, el problema de Navidad. Recuerdo siempre que dentro de nuestra propuesta, por cierto, está el asunto de resaltar lo que son las juntas vecinales que mantienen limpios sus sectores, las calles, con las premaciones navideñas del mejor barrio. Doctor, me quedan 2 minutos, se los regalo para que nos explique cuál sería realmente su plan en caso de que llegara a el ser plan electo nuestro sería implementar, número uno, iniciar una administración que ponga como eje la transparencia, la construcción, la integración y la participación de todos los sectores importantes del municipio de Santo Domingo Este, convocando de manera inmediata lo que es el Consejo Económico y Social Municipal, estableciendo mecanismos de una seguridad y vigilancia electrónica a nivel comenzando con las principales entradas, instalando cámaras con la participación del sector comercial y organizando el tránsito, pero fundamentalmente construcción de obras, presupuesto participativo, transformar de manera estructural, de manera ideológica, de manera inclusive educacional al municipio más grande de la República Dominicana, transformando la vida en la cual se están desenvolviendo las personas de escasos recursos económicos, comenzando con los de abajo, fundamentalmente. ¿Y qué usted haría con la distribuidora de guagua que el síndico se ha opuesto a que opere en la autopista Las Américas? El problema es que él se ha opuesto de la boca para afuera. Evidentemente debe haber el cumplimiento de la palabra empeñada. Esa obra no cabe en ese lugar y nosotros vamos a implementar el cumplimiento cabal de ese compromiso y de esas ansias de ese municipio. Y no puede funcionar nada que no tenga que ver con deportes, con cultura, con educación. Absolutamente nada, como está aconteciendo ahora, que lo que hicieron es que en lugar de tener una parada de guaguas, pues lo que tienen ahí es un centro gubernamental de funcionamiento de oficinas públicas en un claro incumplimiento de la presente administración municipal. Bien, le doy la oportunidad de despedirse de mi teleaudiencia. Solamente a los municipios de Santo Domingo Este, especialmente a los compañeros de la Fuerza del Pueblo, el llamado que les digo, nosotros tenemos que transformar nuestro municipio. Tenemos que olvidar el asunto de las necesidades inmediatas, pensemos a largo plazo, en futuro, pensemos en un Santo Domingo Este por y para la gente. Bien, pues vamos a despedir al doctor Miguel Surún Hernández, aspirante alcalde de Santo Domingo Este y presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Punto de Vista.
Hoy tenemos la grata compañía del presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, Copimecon, don Eliseo Christopher. Muy buenos días, don Muy Eliseo. buenos días, don Héctor. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, a Dios la Se gracia. le ve un semblante También a usted se le ve bastante bien, don Nah. Héctor. Sí, sí. Y alegrándonos de que esa familia suya esté marchando bastante bien. Gracias, gracias. Dígame una cosa, porque yo esta semana la comenzamos con un encuentro de ustedes que me llamó la atención y por eso le dije, lo invité para que habláramos. Es sobre el sector de la construcción, pero básicamente el sector de las pequeñas y medianas empresas de la construcción en este escenario donde hubo un momento como de rigidez, diría yo, en el tema del financiamiento tanto para constructores, los famosos interinos, como para los adquirientes de vivienda, básicamente para el sector el que ustedes construyen, que son la vivienda de bajo costo. Pero ha habido también noticias. Primero se hizo una liberalización específica para el sector de unos 22,000 y tantos millones de pesos. Pero ahora ha habido una nueva medida más amplia, pero incluye también financiamiento posible para el sector de la construcción. ¿Por qué era la queja de ustedes Bueno, o la preocupación? sí, realmente nosotros, nuestra última rueda de prensa la dirigimos en dos direcciones. La primera fue, pues, ponderar de manera muy positiva en la forma que el Banco Central, las autoridades monetarias han estado manejando la economía dominicana, que definitivamente ha sido una de las que más ha sobresalido de la región. Y recordemos que venimos de unos momentos con la pandemia que arrastró unas condiciones enormes a nivel global y esta inflación tan fuerte, y vemos que en la República Dominicana pues vamos avanzando. Y más bien que para criticar, quisimos pues ponderar positivamente, donde decíamos que de manera textual que el Banco Central y las autoridades monetarias habían dado un palo con la liberación de esos recursos legales, del encaje legal, de esos recursos de encaje legal para diferentes actores productivos del país. Por un lado decíamos eso, por otro lado nosotros pues traemos a colisión lo que nosotros hemos dicho desde enero del año 2022. Vimos cómo el sector construcción fue el segundo sector de importancia en la recuperación económica post pandemia. O sea, crecimos en ese año, el año 2021, un 24%. Pero ya vimos que también a finales del año 2021 el Banco Central, las autoridades monetarias, cambiaban su política expansiva en términos económicos a una política restrictiva, donde ya estaban recogiendo aquellos recursos que se habían liberado del encaje legal. Entonces, eso fue a finales del año 2021. Nosotros, en enero del año 2022, sin proponerme, bueno, hicimos análisis, por supuesto, pero lo que mostrábamos fue un año no muy halagüeño para el sector construcción. Y ahí exponíamos varios temas. Decíamos que había que buscar entendíamos que las políticas del Banco Central eran apropiadas, pero también había que buscar mecanismos muy especializados para el sector construcción. Y pusimos como ejemplo que aunque se recogían dinero en otras partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, al sector construcción se le dejó un espacio muy oportuno en esos países, en Estados Unidos, donde se le aseguran unas condiciones específicas por más de 10,000 billones de dólares para el sector construcción, a pesar de que el Banco Central de Estados Unidos, las autoridades monetarias, llevaban una política restrictiva. Se le libera al sector construcción. Nosotros decíamos que aquí había que buscar los mecanismos de combatir la inflación en nuestro sector, pero también de buscar la movilidad económica. No se nos escuchó. Y vimos cómo cerramos el año 2022 con un crecimiento, primero 2021 24 punto y algo por ciento, 2022 cerramos con un crecimiento de 1,6%.
Ni siquiera un 1. Ni siquiera un 1%. Entonces, nos mantuvimos diciendo y haciendo nuestra ponderación del sector, diciendo siempre que era necesario la liberación de los recursos, el dinero más económico para los constructores, en este caso para las pequeñas empresas, pero las condiciones se mantuvieron. Entonces, en el primer trimestre de este año, cuando vemos las valoraciones del sector construcción que expone en su informe el Banco Central, ahí vimos que descrece el sector un 3.5% con relación al año 2021. Apenas crecimos un 6% y decrecimos un 3.5%. Lo consideramos alarmante. Ya nosotros lo veíamos en la calle. Entonces ahí surge, nos ponemos muy contentos cuando vemos que se liberan unos 24.000 millones de pesos para impactar al sector construcción, especializado al sector construcción. Lo hacen tal vez un poquito tarde, pero lo hacen. Pero decíamos en esa liberación que de esos 24.000 millones de pesos iban destinados el 20% a los préstamos interinos, y nosotros decíamos que no era suficiente. O sea, ese dinero no alcanza, porque si queremos mover el sector, tiene que ser con recursos más amplios. Entonces, pero entendíamos, y así lo dijimos, que era el inicio, que era el inicio de una movilidad en el sector construcción, que era el inicio de unos recursos que se van a seguir liberando. Y efectivamente, ahora vimos con mucho agrado la semana pasada, que el Banco Central libera 94.000 millones de pesos, de los cuales 34.000 millones de pesos van dirigidos al sector construcción para préstamos de bajo costo, para vivienda, y al préstamo interino para la construcción. Ya ahí estamos viendo de que realmente las proyecciones que tenía la pequeña empresa de la construcción y los señalamientos que hacíamos como necesarios, pues ya están surgiendo. Pero ahí tenemos otro punto más, don Héctor. Ahí tenemos unos puntos interesantes, Dios mío, es como una carrera con obstáculos. Con obstáculos, ay, santo cielo. Mire, de esos recursos cuando se liberan, que son muy acertados, y dijimos, los medios incluso así lo ponderaron, y queremos, un paréntesis, agradecer a todos los medios de comunicación que siempre nos apoyan, siempre nos dan ese apoyo tan profundo. Los medios así lo señalaban, que nosotros decíamos, el Banco Central, la Junta Monetaria ha dado un palo con esto. Y van a seguir haciéndolo, por supuesto. Pero hay una situación que cuando nosotros llamamos a los bancos, ya los recursos no existen, no están. Eso se da de manera constante. O sea que a la larga está bien que el sector se expanda, está bien los recursos que se liberan, pero no nos están colocando recursos especializados a las pequeñas y medianas empresas de la construcción. ¿Por qué decimos eso, don Héctor? Y no es un producto, no es un tema de la banca, no es un tema del sector financiero, que yo espero que el sector financiero, que le dan seguimiento a este medio tan importante, no nos miren como que estamos atacando a nadie. Por favor, no. Estamos sencillamente buscando o haciendo la sugerencia para crear los espacios para la mayoría. Por ejemplo, don Héctor, este ejemplo lo estoy poniendo con mucha frecuencia. Usted, banquero, lo que le interesa es su dinero. Usted tiene al señor Juan, que es un constructor que le acompaña de toda la vida, de 20 años. Un famoso constructor y que ya usted lo conoce. Y está el señor Christopher, que soy un emprendedor, que quiero salir, quiero buscar mecanismos. Y en una economía donde usted lo que necesita es crecer, ¿a quién usted va a escoger? Al señor Juan, por supuesto, que ya usted lo conoce, usted tiene que asegurar sus negociaciones, no le va a coger luchas y demás. Pero entonces nosotros entendemos que en ese contexto, cuando vamos a buscar los recursos, ya los bancos lo distribuyen. Es más, le voy a comentar algo que me comentó un banco ahora mismo, en estos días. Me río porque me parece que tal vez el sector financiero está malinterpretando nuestra posición y no es con intención de nosotros atacar a nadie. Desde que surge eso, nosotros ponemos a muchas pequeñas empresas a llamar a todos los bancos. Mira, guárdame algo que le encaje, que aquello, que quiero 20 millones, quiero 2 millones, y así. Pero también desde la Confederación llamamos a todos los bancos. Y hubo un banco específico que me dijo lo siguiente. Dice, mira, dile a Christopher que no comience a joder. Así mismo,
que no comience a molestar, que primero le voy a contratar a los míos y después si queda algo yo lo llamo. Y así es, don Héctor. Ahora, ¿qué nosotros decimos? Que no es justo, y esto es importante, no es justo, no es correcto. No es correcto para la sociedad, no es correcto para el sector financiero, no es correcto para los bancos, sector financiero, no es correcto para las pequeñas empresas, que se liberen tantos recursos para un 1%, tal vez un 1.5% del tejido empresarial de la construcción de la República Dominicana. No puede ser así, no debe ser así. Ingeniero, vamos a hacer una breve pausa y volvemos para que surjan posibles soluciones a ese embudo que según usted explica se está produciendo. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el presidente de Copimecon, don Eliseo Christopher. Usted señalaba en el segmento anterior sobre esa poca proporción de los incentivos monetarios que se ofrecen que llega al sector de la pequeña y mediana empresa de la construcción. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué podría ser, o le pregunto a usted, qué podría ser una solución para que esos recursos fluyan más hacia ese sector que es tan importante, porque son muchas las empresas pequeñas que operan en el sector de la construcción? O sea, que las resoluciones sean específicas o que sean muy estrictas o que emanen con un mandato expreso de que N porcentaje vaya a donde ustedes, o qué podría ser. Mire, nosotros en días pasados, cuando liberaron los primeros 24.000 millones de pesos de este año, del encaje legal, la Sí. Junta Monetaria, el Banco Central. 15 de enero me parece que Sí, fue por ahí. por allá, exacto. Nosotros pues decíamos que había que asegurarse de que parte de esos recursos fueran a las pequeñas empresas. Y participamos en uno de los medios importantes del país y de manera confidencial vamos a llamar, o de manera muy puntual. Al día siguiente el Banco Central se pronuncia y presenta el desglose de cómo se han aplicado esos fondos. Y luego en el último párrafo de ese antepenúltimo informe que emitió sobre el desglose de esos fondos del Banco Central, dice lo siguiente, el último párrafo, decía textualmente más o menos lo siguiente: las autoridades financieras, los bancos, tienen la disposición expresa de prestarle a quien ellos entiendan, sin importar el tamaño de las empresas. A nosotros eso nos alarmó porque, digo, caramba, pero nos alarmó de inicio porque lo que están diciendo es los bancos hagan lo que quieran. Luego en la última resolución sobre en el último informe que presenta el Banco Central sobre el desglose de esos 24.000 millones de pesos, lo vuelve a decir con otras palabras, el último párrafo, que las instituciones financieras coloquen los dinero como entiendan. Nosotros al principio lo vimos como un boche, nos está echando un boche a nosotros. No molesten, que son los bancos que saben. Pero luego que lo analizamos bien, lo que lo vimos fue como una observación que el banco nos dice: mire, váyanse por esta línea, soliciten esto. Y en ese tenor, nosotros pues a la Junta Monetaria, al Banco Central, al presidente de la República, a los sectores financieros, los bancos, superintendencia de bancos y demás instituciones que tengan que ver con las partes financieras, nosotros entendemos que es necesario por el país abrirle ese espacio a los jóvenes, a las mujeres, a los emprendedores,
Y entonces esos recursos deben ir de manera puntual, se deben señalar que vayan de manera puntual a las empresas MIPYME de la construcción. De eso, por ejemplo, 34.000 millones de pesos, nosotros entendemos que 10.000 millones de pesos pueden de manera sostenida hacer un impacto favorable en las MIPYME de la construcción. Por lo que pedimos, solicitamos que todos esos actores piensen en lo que estamos nosotros planteando y que busquen y segmenten recursos especializados a nuestro sector. Que ahí es donde podemos presentar una economía mucho más saludable. Yo espero que lo vean como lo que estamos nosotros planteando. Don Héctor, ya yo tengo 60 años, me siento perfectamente bien, pero lo que quiero es seguir ponderando la posibilidad de que haya mucho más actores productivos. No que dos empresas, 3, 5, un 1% de las empresas sea la que desarrollen todos esos recursos que al final se transmiten como obstáculo a nosotros. Yo pago un préstamo de un 15%, un 16%, 18% hasta un 19%. Entonces las empresas que ya tienen su dinero asegurado con esa liberación, lo que pagan es un 7, un 8%, máximo un 9%. Entonces entendemos que así no se hace país. Entendemos que se está hablando de que la policía, que la delincuencia, óigame, vamos a buscar oportunidades a esos barrios, vamos a buscar oportunidades en esos sectores. Vamos, porque ¿quién se beneficia? Se beneficia el país entero. Los grandes siguen siendo grandes, pero démosle oportunidad a los pequeños. Cada vez que hay una movilidad negativa en el sector, los grandes lo que hacen es que se paralizan solamente y esperan el momento para salir, paran su proyecto, pero el pequeño se quiebra, se traya, no tiene forma de pararse y no se vuelve a recuperar más. Entonces, para poner un ejemplo de lo que ha estado significando para el sector MIPYME de la construcción, para nuestro sector, poner un ejemplo, por ejemplo, para que tenga algo. En pospandemia, nuestro sector, que estaba, que el año anterior, o tenía en el año 2019 una movilidad de 387.000 empleos, pospandemia se mete a 421.000 empleos. O sea, superó lo que teníamos. Superior a lo que teníamos y pasamos a ser el segundo lugar de recuperación económica. Pero un dato interesante, don Héctor, un dato interesante que hay que presentarlo, que todos esos miles de millones de pesos que se han liberado, todos esos miles de millones de pesos en los últimos años que se han liberado, no ha impactado a las pequeñas empresas. Y producto de eso es que según el Banco Central, el 88.38% de esos empleos generados en el sector construcción eran informales. Informales. O sea, quiere decir que se mantiene un alto nivel de informalidad. Cuando una empresa va al banco, al sector financiero, logra incluirse, el mismo sector le va a decir, mira, vamos a ser más formales. Tu TCS, tus empleados, el mismo sector. Eso quiere decir que tenemos a la deriva una gran cantidad. TCS, usted se refiere a la seguridad social. No, a la formalidad en general, pero lo que estoy diciendo es que tan pronto uno busca el financiamiento y que la banca incluye a un pequeño empresario que está buscando la formalidad más o menos, ese empresario se mantiene en la formalidad para seguir manteniéndose con respecto a los bancos. Cuando hablamos de un 88.38% de informalidad de los empleos generados del sector, eso es algo alarmante. Entonces ahí hay altos niveles de responsabilidad en el gobierno, sector financiero. Nosotros siempre hemos dicho que el sector financiero en la República Dominicana es altamente excluyente. Porque cuando vamos, por ejemplo, ahora acabamos de llamar a todos los bancos y no hay dinero, no hay recursos. Que estamos esperando que la Junta Monetaria plantee cómo se van a colocar, todo eso. Pero hubo uno que fue sincero y me dice, mira, no hay cuarto ahora, primero lo mío, después ustedes. Cuando emitimos nuestro informe, un banquero amigo, una persona que tiene más de 40 años en la banca, ya está pensionado, un banquero extraordinario, que hizo toda su vida en la banca. Él leyó los informes de uno de los periódicos que nosotros presentábamos, nuestras observaciones, y él me llamó y me dice, Christopher, es verdad, nada más un poquito de empresas que se quedan con esos recursos.
Entonces no podemos liberar tantos recursos para el 1%, 1.5% del sector construcción, de las empresas pertenecientes al sector construcción. Hay que generar más espacio, señor. Pero hay algo en la parte, porque sería otro mecanismo, porque lo que sucede es que el encaje legal es un dinero que es de la banca, Sí, que es la parte que le han sí. reservado, creo que el 20% de las captaciones, pero hay otro mecanismo que es cuando se hacen esos incentivos que son facilidades, que ahí sí podrían ser muy condicionadas, porque el de la encaje, aunque se dice que a todo, pero ahí como que prima mucho ya la tradición, porque bueno, Mire, es cierto, son mecanismos que usa el banco para dinamizar la economía. Dinero de los propios bancos, de los propios inversionistas. el ¿no? encaje, Del encaje legal. Eso es cierto. Pero ya se ha hecho en otras ocasiones. Vamos a buscar la posibilidad ahora, desde las autoridades que le soliciten, ok, tú vas a liberar 10 pesos, déjale 3 a las pequeñas empresas, déjale 4 a las pequeñas empresas. Busquemos proyectos pequeños y expandirlo. No lo coloquemos a como tú quieras con el cliente que te garantiza todo. Vamos a incentivar al de abajo. Ingeniero, gracias A usted. por la amabilidad que usted ha tenido y esperemos que sus observaciones lleguen donde se toman las decisiones, porque necesariamente debe haber una mayor fluidez. Por aquí llegan, hay que ver si son flexibles. Esperamos que sí, para que Dios nos Sí, cuando acompañe a todos. a eso es que me Por refiero. aquí llegan. Bien, gracias nuevamente a ustedes, amigos televidentes, como siempre la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.